La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, antes conocida como la Gran Guerra, fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa entre los años 1914 y 1918. Más de 9 millones de combatientes y 7 millones de civiles perdieron la vida, una cifra extraordinariamente elevada comparada con guerras anteriores. Estas cifras son tan elevadas, entre otras cosas, por los avances tecnológicos e industriales. La Gran Guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias industriales y militares de la época. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al club de las grandes naciones. Su ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III y al rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador de todos los alemanes. Francia es de las regiones de Alsacia y Lorena. Francia e Inglaterra apartaron sus diferencias en cuanto al gigante alemán empezó a hacerle sombra, formando la Entente Cordial en el 1904, que tras la anexión de Rusia pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar, en el otro tenemos a la Triple Amenaza, formada por las potencias centrales, el Imperio Alemán y Austria-Hungría o Imperio Austrohúngaro. Triple Alianza era una coalición inicialmente integrada por el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro por iniciativa del canciller Otto von Bismarck. Estos países acordaron apoyarse en caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporación en el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de estado y se une al bando a la postre ganador de la Triple Entente. También se les une el Imperio de Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y el colonialismo que van desarrollando desde hace décadas las grandes potencias involucradas. La chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, quien era el heredero del trono austrohúngaro. El asesino era un nacionalista serbio. El asesinato desató una crisis diplomática en Austria. Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve la ficha y declara la guerra a Rusia. Y a Francia invade Bélgica. Inglaterra se la declara a Alemania. Y así sucesivamente. De pronto medio mundo estaba en guerra con el otro medio. No resultaría impensable la alegría que produjo en Alemania el estallido de la guerra. Los alemanes pensaron en una guerra rápida, derrotar a Francia entrando en París, invadiendo a la neutral Bélgica, para que en pocos meses trasladar toda su maquinaria a Rusia. Pero los franceses se resistieron al avance armamentístico, impuso una guerra muy costosa y muy larga, que rápidamente se enquista y se convirtió en una auténtica carnicería. Las linchas de las trincheras apenas variaron en esta guerra. Prefirieron nuevos cañones, ametralladoras, submarinos, carros de combate, aviones de combate, dirigibles, gases venenosos, gases mortíferos como el gas mostaza. Se convirtió en muchos frentes, en los Balcanes, en los Dardanelos en Oriente, en el Cáucaso, en los Alpes italianos, en África, en Extremo Oriente, en el Pacífico y en el Atlántico, aunque los principales esfuerzos se concentraron en dos frentes, en el frente occidental y en el frente oriental. La guerra de trincheras, en la cual los ejércitos combatientes se refugiaban en zanjas que bajan el suelo, existe a partir de la revolución que supuso el uso de armas de fuego en este tipo de guerra. Llega a su punto de máxima brutalidad y mortalidad. En el frente occidental, en el frente oriental, pusieron al mando al ejército alemán, a una vieja gloria, Edembow. Tras sus victorias acabarían siendo el jefe del Estado Mayor con el general Lunderloh como subordinado. Ambos acabarían creando una dictadura militar, dirigiendo del facto del país marginado el Kaiser Guillermo II y al propio parlamento alemán. Los alemanes intentaron aislar a los ingleses con sus submarinos U-Boot. Estos submarinos atacaban una y otra vez en sus barcos que abastece a la isla en 1915. Los alemanes hunden el RMS Lusitania, un gran transatlántico, orgullo del poder británico en el alimento. Mueren 128 estadounidenses. Este hecho provocó que en 1917 en Estados Unidos le declarara la guerra a los imperios centrales. Y eso terminó de deshabilitar la balanza. También ese año en Rusia las hambrunas y las bases de la guerra desencadenaron el estallido de la Revolución Rusa, la cual obligó a abdicar al zar Nicolás II. Los bolcheviques tomaron el control total y finalmente firmaron el armisticio con los imperios centrales. Y más tarde, la paz. Los alemanes aprovecharon esta victoria para enviar casi todo su ejército oriental al frente occidental e intentar obtener una victoria rápida antes de la llegada masiva de los estadounidenses. Era su baja definitiva, pero mal alimentadas y cansadas las tropas alemanas no pudieron resistir la contraofensiva de Foch y fallan frente al objetivo final, París, quedando a 120 kilómetros de la capital gala. El general Foch comandaba a sus tropas francesas y estadounidenses hacia la victoria. Ya en la segunda batalla del Marne, los primeros tanques británicos entraron en combate y la superioridad aérea aliada fue evidente. También derrotaron a los austrohúngaros Lunderloh y Hindenburg.
son partidarios de la capitulación inmediata, pues creen que el frente se derrumbará en cualquier momento. Tropas estadounidenses de puesto no paran de desembarcar e incluso en Italia se prepara para enviar un contingente a Francia, Alemania. Y las potencias centrales sobre el papel había perdido la guerra el presidente norteamericano Wilson, proclamado que en Estados Unidos solo negociará con un gobierno alemán democrático tras una revolución obrera en Berlín. El Kaiser a Países Bajos, Holanda, es el fin de los Kaiser alemanes. Tras el Tratado de Versalles, Alemania sufrirá humillantes sanciones que avivarán todo el odio alemán hacia los vencedores. Los franceses fueron los más vehementes. En cuanto a las represalias contra Alemania, el tratado acabaría propiciando el ascenso de Hitler y por lo tanto la Segunda Guerra Mundial.